Entonces, al octavo día era la gran asamblea con Nehemías al octavo día. 8 personas fueron las que se salvaron en el arca. Entonces, si usted se pone a mirar eso, algunos, no voy a decir que tenga que ser así, pero generalmente ese 8 tiene que ver como un renacer, una resurrección, un nuevo comienzo, una nueva etapa. El sacrificio, el cordero se debía sacrificar es cuando tuviera 8 días, no antes. Entonces mire que es un número sospechoso. ¿Por qué utilizo el 8? Porque es que la verdad que hay aquí, Salmo 82, 6 al 8 y Salmo 8, yo creo que es una de esas verdades vitales. Hay enseñanzas que uno da que son accesorios para la vida. Yo le puedo enseñar, por decir algo, cómo usted poder hacerse querer un poquitico más por la esposa. Bueno, eso está bien, es importante, pero hay cosas que son vitales. Para mí esta enseñanza es vital. Y si es al octavo día que se circuncidaba, entonces que esto cause una circuncisión en tu forma de pensar y en especial como hombre. Te vas a dar cuenta por qué. Y voy a centrarme, aunque voy a utilizar otras citas. Si usted quiere todas las citas, yo no tengo problema. Yo le paso las citas o después cuando anunciemos el libro, ahí está. Pero básicamente me quiero centrar en el Salmo 82, 6 al 8. Si quiere, léalo. Venga, búsquelo conmigo. Y es interesante lo que dice este salmo. Salmo 82 dice que fue escrito por Asaf. Y bueno, si quiere que lea otros daticos, Asaf fue el jefe principal de adoradores, que eran 8, y los instrumentos fueron afinados. La cita, eso todo se lo digo por citas, fueron afinados en la octava. Interesante todo esto. Y David escribió el Salmo 8. Cositas. Entonces, Salmo 8, Salmo 82. Vamos a empezar con el Salmo 82. Miren lo que dice Salmo 82, 6 al 8. Dice, yo dije, Asaf está diciendo proféticamente, yo dije, vosotros, ¿qué sois? ¿Qué dijo Asaf? Sois dioses, vosotros sois dioses. Y para acabar de reafirmar, él dice, no, no, y no son solamente dioses, son hijos del Altísimo. Me fascina ese nombre. Es que usted no es hijo de uno pequeño. Usted la altura de su vida será conforme al papá de su vida. Si usted tiene un papá pequeño, no pasarás de ahí. Pero si a mí me dicen que yo soy hijo del Altísimo, échele de ahí para arriba. Eso le sube. Eso es un versículo sube egos. Un datico interesante, un predicador famoso se metió en un problema con ese texto. Se puso a decir por ahí, dice que Jehová Junior. El primero era una mala interpretación, porque Jehová, ustedes ya saben que es el tetragramaton, YHWH, y eso es nombre exclusivo de Dios. No hay un Jehová Junior, solo Él es lo que es, YHWH. Pero aquí en hebreo no es YHWH, aquí es Elohim. Entonces, al ser Elohim, Elohim se aplicaba a gobernantes, Elohim se aplicaba a jueces, Elohim se aplicaba a ángeles, Elohim se aplica a Dios, como ahora lo vamos a mirar. Entonces, pero es un versículo que levanta egos. Usted está caído por el piso, léale el 6. Pero mire lo que sigue el 7. Pero si usted está muy subido, ¿qué le dice el 7? Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera, por príncipe que sea, usted cae. Entonces la pregunta del millón es, ¿me sube o me baja? Yo le voy a dar la respuesta, las dos. Me sube y me baja y no me sube ni me baja. Entonces la única respuesta es, déjelo en la mitad pues. Por eso medianos. Si usted está muy elevado, bájese. Y si está muy abajo, súbase. Quédese en la mitad. Qué difícil es permanecer en esa mitad. Es muy difícil. Aristóteles definió la virtud como el equilibrio entre dos extremos. Así definió Aristóteles la virtud.
el equilibrio. Qué difícil es para nosotros ser equilibrados. Casi siempre uno de los dos extremos. Y por eso yo lo puse medianos, los dioses que mueren. Y quiero en esto, con respecto a lo que estamos viendo, parece que según lo que dice la Biblia, el que usted sepa su medida es muy importante. Anótelo, ya usted mirará. Pero textos como Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Qué le está diciendo? Pilas, es importante qué es el concepto que usted tenga, no lo tenga más alto. O hay otro texto, por ejemplo, 2 Corintios 10:13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Hay otros textos, por ejemplo, Efesios, cuando dice para que lleguemos, parece que hay una medida. De ahí no se suba, de ahí no se baje. Sépase, sepa estar en la medida. Es importante eso. Nosotros somos, entonces uno dice, bueno, ¿qué es el hombre? Si lo fuéramos a ver por composición, Génesis 2:7 es una mezcla rara de lo más sublime con lo más común. Barro mezclado con aliento divino. ¿Qué soy yo? Barro. ¿Pero qué soy yo? Aliento de Dios en mi vida. Él sopló el ruaj en mí. Entonces me subo, si estoy muy bajito, piense que usted tiene el ruaj de Dios. Si está muy alto, piense que usted solo es barro. Y usted sabe que Pablo también lo dijo en Corintios, el famosísimo texto de Pablo cuando dice, tenemos este tesoro, en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro ¿en qué? Entonces valemos por el tesoro, no valemos nada por el barro. Entonces, ¿qué somos nosotros? Barro, tesoro, las dos, medianos. Es importante tener esa medida. Y usted me dirá, bueno, Pastor Wilson, ¿y por qué nos estás diciendo esto? ¿Y por qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Mis queridos, el diablo no es como lo pintan. Si hay estratega mental, psicológico, argumental en la vida, es el diablo. El peor error fue pintar al diablo con un tenedor y con unos cachos. Eso, no. Es profundamente argumentativo. El diablo, antes hablábamos, mientras almorzábamos, el pastor Ricardo me hablaba una teoría interesante sobre la genética de Caín, la genética de la serpiente, porque eso es lo que hace una serpiente. Cuando muerde, inyecta su veneno, sus toxinas para destruir todo, lo hace correr por la sangre. Entonces estamos hablando del punto de vista que él tiene, no es una idea tan descabellada, pero yo lo decía, mira, mi interpretación es esta. Cuando la serpiente introduce el veneno en nosotros, cuando nos introduce su argumento. Si yo tengo el argumento de Dios, yo soy la simiente de Dios. Pero si en mi pensar, en mi actuar, yo ya tengo el pensamiento de la serpiente, me envenenó, me inyectó su veneno. Eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. ¿Qué hizo la serpiente en el huerto del Edén? Usted nunca va a ver una serpiente obligando a la mujer, cómo se está abriéndole la boca y embutiendo esa fruta. No lo va a ver así. No va a ver a la serpiente amenazando al hombre. ¿Qué hizo la serpiente? Hablando. Conversadito les metió el pecado. ¿Y qué fue el pecado? Note esto. Con el argumento de usted no es. A usted le falta para el peso. A usted todavía le falta algo. Es que el Dios que los hizo a ustedes tuvo una pequeña falla con ustedes. Los hizo un poquitico más abajo. Entonces yo les propongo y les doy la respuesta para que si ustedes me hacen caso con el argumento que yo le digo, ustedes van a hacer ¿cómo? Si ustedes notan la falacia que la serpiente estaba introduciendo en el hombre, que a propósito, ustedes saben, la serpiente no iba por la mujer.
La serpiente iba era por el hombre. La mujer era solo instrumento. El fin último era Adán masculino. Cuando estemos en el campamento, si Dios nos tiene con vida, se va a dar cuenta que el problema de la vida se resume en una cosa: usted y yo somos los del problema. Y entonces, si somos los del problema, nosotros somos los que nos debemos reparar. Después se da cuenta por qué. Pero mire esto: la serpiente iba tras el hombre. Y entonces, pero usa a la mujer, porque es que la tentación entra bien si entra por una mujer. Por ninguna otra forma nos entraría la tentación. Imaginen, no sé cómo Eva le ofrecería la fruta, pero no se la iba a ofrecer con una mala cara. Yo no sé qué clase de hoja de higuera tenía para que el hombre dijera: hágale, hágale, mija. Eso iba acompañado con alguna estrategia por ahí. Pero la serpiente, ¿qué argumento introduce? Coman de la fruta para que sean como Dios. Ese serán como, automáticamente la serpiente está diciendo dos cosas: ustedes no son lo que son, les falta. Pero ustedes, entonces, la serpiente lo que quería hacer era subirlos. Pero ¿qué pasaba si ellos se subían? Automáticamente la serpiente sabe cómo funciona subir. Porque si yo me subo con Dios, ¿qué es lo que pasa? Me bajan. Porque la serpiente sabe: yo me enaltecí, yo me subí, yo quise ser igual que Dios y me quitaron el poder y me pusieron arrastrado. Entonces, cuando la serpiente sube, en realidad es porque quiere bajarte. Ajá, tremenda falacia. Entonces, la serpiente dice: yo quiero que sean como. Cuando ellos quieren ser como, ya están yendo contra el diseño de Dios. Decía, y lo explico en el libro, la naturaleza de Dios está definida por el nombre: yo soy el que soy. Note ese concepto: yo soy el que soy. Dios no tiene que parecerse a, Él es lo que es. Todo lo que no es o todo lo que quiere ser ya se salió del yo soy el que soy. Si yo estoy en la naturaleza de Dios, yo no tengo que parecerme a. Él es de mí, yo soy su hijo, Él me dio una naturaleza. Pero cuando yo acepto esa otra sugerencia, el veneno entra en mí, un veneno argumentativo. También hoy hablamos del veneno literal. Ya eso es otra cosa. Si no se lo saben, díganle al pastor Ricardo que les explique lo que me explicó a mí. Entonces, él dio una buena teoría. Tuvo que por ahí media hora para yo tenerle que decir: suena interesante. Pero mire esto. Entonces, la serpiente quiere moverte de lugar. Por eso la pregunta de Dios inmediatamente entre el pecado no tiene que ver con qué hicieron, ni tampoco por qué lo hicieron. Dígame, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú? Geográficamente uno podía decir: detrás del arbolito. Eso lo sabía Dios. Detrás de la hoja de la higuera. Eso lo sabía Dios. Venga, es que esa pregunta no era una pregunta de posición geográfica. Esa pregunta no era de posición locacional. Yo sabía el omnipotente y el omnipresente. Él todo lo sabe. Era una pregunta de: tenías una posición. Yo te puse en una posición. Hombre, ya no te veo en esa posición. Hiciste subirte y por querer subirte te bajaste. Y en el libro que yo escribí, que Dios me permitió escribir, yo hablo que es clave esa estrategia del diablo, porque la serpiente por decreto, ¿cuál posición era la posición de la serpiente por decreto? Arrastrado. La serpiente de ahí no puede pasar. La única manera para derribar a un hombre es llévelo a su lugar, llévelo a su nivel. Mientras el hombre no esté en el nivel de la serpiente no puede hacer nada con un hombre. De hecho, el libro comienza, y lo vamos a hacer la primera noche, un texto en la Biblia donde dice: recorred las calles de Jerusalén y preguntad si hay hombre. Isaías también lo dice:
y se maravilló de que no hubiese hombre. Hay masculinos, hay machos con genitales, pero hombres. ¿Qué es ser hombre según la Biblia? Eso hay 11 capítulos para mostrarte esto. Y mira esto. Entonces, Dios le dice: ¿dónde estás tú? Perdiste posición, Adán. Perdiste posición. Cuando yo pierdo posición, yo no me subo, yo bajo al nivel de la serpiente. La serpiente por decreto iba a comer polvo, ¿cierto que sí? Pero el hombre por decisión se volvió polvo. Pues polvo eres, y en polvo te habrás de convertir. Cuando el hombre está reducido a polvo, mis queridos, alimento de la serpiente. Eso lo vamos a reforzar, ese concepto en el campamento, que es un hombre convertido en polvo, alimento de la serpiente. La serpiente quiere bajarte de posición. La serpiente sabe que tú no puedes quedarte en el lugar, o te sube o te baja. Cualquiera de los dos, sos víctima de la serpiente. Si te subís es el orgullo, si te bajas es el menosprecio. Y en cualquiera de los dos cabe. Con el orgulloso sabe cómo hacerlo, y con el que se menosprecia sabe qué hacerlo. Me fascina el segundo Adán, el hombre por modelo. Yo no voy a hablar en el campamento, pero hablo en el libro, todo un estudio sobre qué es el Hijo del Hombre y por qué Pilato al presentarlo dice: he ahí el hombre. Él es el hombre por excelencia, no es el pobrecito ahí, como lo hacen ver hoy. Oye, el Jesús que nos muestran es un Jesús de lástima, no inspira hombría. Pocos hombres, alguien me dijo alguna vez: no, es cobarde, es el mayor de los cobardes. Se dejó golpear y todo, y suele cobarde. Vos tenés un revólver, 8 tiros, podés descargarlo, tenés el salvoconducto, y llega un cualquiera ahí y te empieza a escupir, a patear. Vos tenés el poder y la autoridad para descargarle el revólver y decirle: perdónales porque no saben lo que hacen. Se necesita más fuerza para eso, se requiere más valentía. Eso es sombría. Responder es diferente a reaccionar. Si yo reacciono no es sombría, si respondo. Y esto es lo que vemos en Jesús, lo vamos a ver también en una de las charlas del campamento. Pero Jesús es el modelo de hombría y se mete en estuche. Escuche esto, por eso no trajimos ninguna mujer, porque nos ponen un problema. Pastor, entonces me descartan a mí. Qué pena, pero él se metió en estuche masculino. Podía venir en estuche femenino, sí, él es Dios, y de hecho, hombre y mujer tenemos la imagen de Dios. Él podía tranquilamente. Él se metió en estuche masculino macho y vino a esta tierra. Y usted sabe cuál fue el primer combate. Y el diablo, como dicen por ahí, ¿sabe más el diablo por diablo? No, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Utiliza la misma estrategia del Edén. Usted lo sabe, la misma. Ese tipo está en estuche de hombre. Si está en estuche de hombre, yo sé cómo caen. Lo incito a que, movido por sus apetitos, me negocie su identidad. Y entonces, si eres hijo de Dios, cuestiona identidad, cuestiona posición. Si eres hijo de Dios, satisfaga el hambre, porque usted ya tiene el poder para convertir piedras en pan. ¿Qué es lo lindo del segundo Adán? ¿Se arrastró? No, no perdió posición. Él no perdió posición. Él estuvo en su posición firme. Con un escrito está: por vez primera la serpiente en el imperio de la muerte, como dice Hebreos, se mide con un hombre al que no puede devorar. No se le baja. Y ahí es donde entra la figura de Jesús para nosotros. Para nosotros, hombres, nosotros tenemos que aprender. No copiaremos el modelo masculino de Jesús
si primero no entendemos la masculinidad de Jesús y la hombría de Jesús. Tenemos que entender esa hombría para que cada mañana mi oración sea: Señor, haceme hombre como vos. Déjame ser lo que vos fuiste para que la serpiente a mí no me devore. Conservar esa posición. Y bueno, Jesús entonces en el desierto vence la estrategia, se vuelve nuestro ejemplo. Y hay un pasaje interesante, todo lo hemos leído, es uno de esos versículos que a la iglesia le gusta aprenderse. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ajá, qué lindo. Pero yo le digo a la gente: no, venga, un momento. Es que ese texto no es un texto aislado, ese texto está dentro de todo un contexto. Y usted se va a dar cuenta que el contexto en el que está el texto de venid a mí todos los trabajados y cargados, hay un condicional. ¿Cuál es el condicional? Tome mi yugo. Tome mi yugo. Mi yugo es fácil. Y cuando usted toma mi yugo, se va a dar cuenta de una cosa. ¿Qué le va a pasar? Hallaréis paz para vuestras almas. Es un yugo que trae paz. Pero como yo no sé si aquí hay personas del campo, pero yo tampoco nací del campo, pero me gusta averiguar esas cosas. En un ambiente campesino, oír Mateo 11, 28 al 30, el campesino va a entender cosas que si yo no entendemos. Inmediatamente el campesino: tomad mi yugo. ¿Qué es lo primero que va a pensar el campesino? En un buey. Ah, sí, el buey que yo tengo. Y el buey no es un toro común, el buey es un toro castrado para que su fuerza se aumente. Es un animal de mucho brío. Y lo único que puede frenar el brío del buey es un yugo. Pero, ¿sabe cómo se amansa el buey? ¿Qué se necesita para amansar un buey? ¿Qué se necesita? Otro buey. Un buey no se amansa solo. La manera para amansar un buey es: coja un buey manso, un buey que ya tiene brío canalizado, póngale un yugo y al otro extremo, ¿qué es? Amárrele el brioso. Y entonces el yugo, para que no maltrate, tiene que ser parejito. Entonces le ponen más madera o le ponen más para que quede parejo. ¿Quién creen que fue el? Entonces, para un buey le miran primero la alzada. Eso es: este buey es de esta alzada. Busquemos un buey de la misma alzada para que lo dome. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ajá, qué lindo. Esos necesitan ser avanzados. Esos necesitan ser domados. Ellos no pueden subir a mí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Yo bajo a ellos. Yo me hago hombre como ellos. Yo vivo entre ellos. Yo peleo con las pasiones que tienen ellos. Y si usted me dice: Pastor, Jesús sí tendría problemas con la... En ese entonces yo no sé cómo era la pornografía, pero que la había, la había. Yo no sé cómo era. ¿Creen que Jesús tuvo problemas con la pornografía? ¿Que Jesús tuvo problemas con la tentación sexual? ¿Qué creen? Denme una cita. ¿Sabe qué es lo que dice Hebreos? Que Jesús fue tentado todo. Paquete completo de tentaciones en estuche de humanidad. Todo es todo. Yo no sé qué se le pueda pasar a usted por el todo, pero para mí todo es todo. Y el diablo tuvo 33 años para ponerle todas las insinuaciones posibles. Lo lindo de él es que fue tentado sin pecado, que ahí hay una enseñanza bonita. La tentación no es pecado. El hecho de que venga la insinuación y el hecho de que se tenga la lucha no quiere decir que es pecado. Pero eso no es bien el caso. Lo que yo quiero mostrar es: Jesús toma nuestra alzada, nuestra estatura. Él toma el yugo. Él tomó el yugo del Padre. Todo lo que Jesús hizo es porque lo hizo despojándose, como dice Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, estando arriba. ¿Qué dice? Me bajo. Pero ¿hasta dónde se baja? No se baja hasta arrastrarse. Él se baja hasta la mitad. Ojo,
Él supo hasta dónde llegar. Yo llego hasta acá, de aquí para allá yo ya no paso. Yo llego a la mitad para que los de la mitad aprendan de mí, se peguen al yugo, conozcan de mi vida y ellos también sean amansados. Y entonces va a llegar paz. Porque mis queridos, si usted no toma el yugo, si usted no es amansado y se me sale de ahí, usted no va a encontrar paz. No hay, no, el acomplejado sufre toda la vida, toda la vida. Saúl es un ejemplo de eso. Saúl tenía pinta, tenía estatura, tenía reino, tenía gloria y sufrió porque uno le mató un Goliat. Eso era para él alegrarse. Y qué bueno que en mi reino hay gente que mata gigantes. No, eso para acabar de ajustar, porque el diablo lo sabe. Ojo, esto sería otra temática. O usted lo puede ver en el canal en YouTube. Eso le decía yo al pastor Ricardo. Ya el 90% de mis consejerías, véase esta predicación, véase esta, véase la número tal que trata de esto y después hablamos. Yo ya no doy consejerías. Yo digo, para eso estoy grabando, para que usted ahí las tiene. Saúl, siendo un rey, se sentía un gusano. Hay uno de los versículos más tristes. Lo iban a llamar para elegirlo rey. ¿Y dónde estaba? Escondido en el bagaje. ¿Qué hace un rey escondido en equipaje? No, estaba abajo. Y como el diablo sabía que estaba, ese es pan comido, por más rey que sea, le monta canción y todo. ¿Cuál fue la canción que lo acabó de destruir? Saúl mató a mí, David a sus 10,000. Ay, ese man es un arrastrado del enduro. Hasta el profeta en nombre de Dios dice: he elegido un prójimo mejor que tú. Eso duele a alguien que está abajo. Toda la vida el diablo lo arrastró porque sabía, si yo lo arrastro, ¿cómo murió? Se suicidó porque estaba aferrado a una corona. Eso es muy tremendo. Pero también la Biblia muestra a los que se subieron. ¿Qué les pasó? Un Herodes comido por gusanos. Arriba es peligroso, abajo también. Quédese en la mitad. Cuando usted esté muy abajo, súbase. Elohim, hijo del Altísimo. Si usted está muy elevado, como hombres pereceré y como cualquiera de los príncipes caeré. Entonces, ¿dónde debo estar? En la mitad. Soy un Dios que muere. Soy un Elohim que también le entra la enfermedad, también le entran las balas. Si el Señor quiere que yo me muera de algo que mueren todos, pues me muero. Pero manténgase en la mitad, porque la prioridad de Dios es que te mantengas en la mitad. La prioridad del diablo, ¿cuál es? Que te salgas de la mitad. Usted se sale la mitad para arriba o para abajo, es pan comido del diablo. Y les cuento esto: mientras estemos en este estuche, nos va a tocar pelear por mantenernos en la mitad. Pastor, ¿y cuándo se acaba eso? Mijo, aquí no. Si usted se vio, no sé cuál sea su perspectiva, su mentalidad. A mí personalmente me fascinó El abogado del diablo. Primero, esos dos actorazos, eso es una belleza, esos actorazos. No, tenía un buen, pero la temática del abogado del diablo. ¡Ja! Yo le dije a mi esposa, esto fue escrito por un satanista o por un cristiano. ¿Cómo maneja el diablo? Y el diablo le destruye todo ese tipo. Y el tipo enojado. Y yo le dije, usted destruyó mi hogar. Y el diablo le dice que yo se lo destruí. Yo no se lo destruí. Yo no puedo hacer que las cosas pasen. No tengo el poder y no es de mí. Yo solo preparo escenario. Usted maneja sus hilos. Ajá. Y le mata el ojo y le dice: libre albedrío. Todos los días, para ti, para mí, van a haber escenarios que te suban o que te bajen. Todos los días, hasta que te mueras. En la película El abogado del diablo ganó. Supuestamente no se dejó sobornar. Y el diablo estaba en forma de ¿qué? De abogado. Como no lo pudo sobornar, ¿cómo termina la película? ¿Cómo llega el diablo? En forma de periodista. ¿Cómo? Primer abogado justo. No lo había. Eso es, mejor dicho, noticia bomba. Mañana mismo. El diablo va a trabajar como sea, por subirte o por bajarte. Por eso yo te digo que esta enseñanza es una enseñanza como el 8,
que te circuncida la mente. Como el 8 de un nuevo comienzo, los 8 que se salvaron en el arca con Noé, reprogramación. Esto te reprograma, que vos empeces en tu mente a decir mediano, ni tan arriba ni tan abajo, la mitad, la mitad. Déjeme, yo termino ya. Algunos me están mostrando la cara de qué, de hambre. No, la cara de hambre, no, ya es justo y necesario con los estómagos. David, precisamente en el Salmo 8, por eso te dije que en la gematría bíblica este 8 es bien interesante. Primero, David fue tentado a los dos extremos. ¿Ustedes creen que David fue tentado a ser arrastrado? ¿Sí o no? ¿Cuándo? El primero era el hijo número 8. Era el hijo número 8. Y cuando llamaron al rey, llamaron hasta el hijo número 7. Si no hubiera sido porque el profeta dice, venga, don Elí, estos son todos los hijos. Ahora, yo no sé qué teoría usted maneje. Yo por ahí manejo una que me gustó. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, no sé si fue que Isaí tuvo una aventura por ahí. ¿Qué dijo Isaí? No, ungidos para el Señor, hasta el 7, el 8, ese es hijo del pecado, dejémoslo ahí. Yo no sé, eso en realidad no es relevante. Pero lo que para mí sí es relevante es que David ahí podía estar rebajado, porque ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos lo defendieron. Tengo una teoría. ¿Qué escribía David mientras veía esa escena? No sería nada raro que él estuviera diciendo Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. El diablo lo quería rebajar, él no se rebajó. Y después Saúl lo quiso rebajar por todos los medios, él no se dejó rebajar. Pero David llegó a la cúspide y David llegó al nivel más alto. Y usted va a ver en David un hombre, en el Salmo 20 creo que dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Pobre. Si había gente, tipo que tenía plata en Israel, era David. Los diezmos de David, eso, con el diezmo se construía medio tabernáculo. La Biblia lo dice, ¿qué dio él? Sin embargo, él dice, este pobre clamó. Y eso es lo que se ve en el Salmo 8. En el Salmo 8, en estos días, yo no sé si usted ha sido víctima de Temu. Ay, yo digo, Temu en menos de 2 años me ha sacado platica por ahí. Y me dio por comprar un microscopio. Desde hace mucho rato yo tenía ganas de ver qué se ve más allá de lo que yo no veo. Una belleza, una belleza. Yo en el telescopio, puede ser que aquí hayan médicos o gente que tenga que ver con eso, pero ver ese mundo microscópico es una belleza. Yo saber que en una sola ceja hay miles de organismos vivos. Se están reproduciendo en mi ceja en este momento, haciendo aquello ahí en la ceja en este momento. Otros están comiendo, otros están, ¿cómo se llama eso? Microbiota. Y se descubrió que de pronto nosotros no somos un ser vivo, sino somos un organismo con un montón de bichos vivos. Eso lo dice el microscopio, que de mí para adentro hay un montón de bichos. Pero yo cambio el microscopio por algo que también compré en Temu. Bueno, no le demos publicidad a Temu. El telescopio. El problema con el telescopio es que yo miro el microscopio y me eleva. No, un grandulón ahí frente a una ameba en el agua. Pero cuando yo voy mirando la ameba cósmica, ya soy yo. Y yo acuñé este término, no lo he oído, pero yo lo estoy acuñando mucho en mis enseñanzas, en el libro. Yo ya lo sé, somos solo microbiota cósmica. Yo no conozco ni siquiera un 10% de lo que hay. He hablado con profesores ateos y les digo, cuando usted sepa el 90, no, cuando sepa el 50% ya me puede dar criterios para negar a Dios. Pero no juegues con lo que no conoces, porque solo eres
un 10% de un 90% invisible que todavía no entiendes. Tenga reverencia ante un 90% de mundo invisible. Porque qué tal si ahí te encontrás con el Dios que te creó y vos te estás microbiota burlándote de Dios. Eso fue más o menos lo que dijo David. David dice, yo salgo a los cielos, veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. No tenía telescopio y no tenía temu. Pero ¿qué dijo? ¿Qué es? ¿Qué es el hombre? Para que, para que tengas de memoria. A mí me emociona. Todo el mundo está emocionado por el telescopio anterior, el Hubble era. Pero eso ya no, eso quedó a la historia. Eso con el web, eso ya es otra cosa. Pero mis queridos, el web está tirando un montón de teorías al piso, pero todavía no han encontrado vida. No han encontrado vida. Y cada vez que yo veo los periódicos, digo, wow, Dios, es increíble. En todo este cosmos, metiste a tu hijo en este puntico de planeta Tierra, lo metiste por mí. Wow, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Wow, eso me eleva, eso me dice, te amo que yo me inyecto en esa partícula de polvo llamada planeta Tierra y vine por vos. Uy, eso es mucho amor. Y nadie puede negar el Jesús histórico, nadie. No hay ateo que puede decir, ah, no, eso es un cuento. No, no, Jesús. A propósito, en el libro, y se van a dar cuenta, hice este ejercicio en una universidad. Me invitaron para dar una materia de liderazgo. Y entonces me dijeron, ¿qué diría usted de Jesús como líder en la historia? Bueno, les voy a dar ese anticipo. Eso es anticipo. No se lo debería decir porque la estrategia es, no, vaya más bien al campamento. No, no la voy a soltar más bien, vaya al campamento. No, no, Dios me dio una idea tan tremenda en un campo universitario, mostrar a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como el líder de la historia. Innegable. Ya después les digo qué es lo que hice ahí. Y nadie puede negar que Jesús fue histórico. Vino a este planeta Tierra. Y eso fue lo que dijo David. Pero entonces miren esos rangos, ya estoy terminando. David dice, cuando yo veo está hablando de el Eloheja Elohim, el Dios de dioses, que eso es uno de los atributos que se le da a Dios. Él es Dios de dioses, o sea, Él es el Elohim de los Elohim. Pero como creador, aquí hay un rango como medio intermedio, que son los hijos de Dios, los Bene Elohim, ahí están, usted mete ahí arcángeles, serafines, querubines, todo ese mundo invisible, ese ejército que tiene los 4 seres vivientes. Hay otro montón de criaturas que se mencionan, algunos los han visto, pero cuando en el Salmo 8, cuando dice, le has hecho un poco menor que estos, les he hecho un poco menor que los ángeles. Y luego dice, y a este lo colocó sobre animales, sobre bestias, sobre aves. Pero si yo voy a Génesis, ¿qué le dijo Dios a la serpiente? Usted, maldito, será arrastrado entre las bestias del campo. ¿A dónde cayó Satanás? En la creación. Está aquí, arrastrado. En teoría, una vaca tiene más posición que Satanás. Yo se lo digo de una manera sencilla. ¿Usted cree que si el diablo pudiera endemoniar las vacas, las endemonia todas? Entonces una vaca endemoniada ya no nos da leche. Es que el diablo no puede tocar ni siquiera un animal. Usted sabe cuando el endemoniado gadareno con los cerdos tuvieron que pedir permiso, y uno dice, ve, ¿por qué el Señor les dio permiso? Y toda una enseñanza. Jesús estaba haciendo toda una estrategia pedagógica. ¿Por qué permitió? Pero tienen que pedir permiso hasta para meterse en un marranito, porque en la creación está aquí. Ahora, el problema es que, yo no sé, dígame usted un porcentaje, la mayoría de cristianos no ven al arrastrado aquí.
¿Sabe dónde lo ven? Aquí. Lo suben acá y ellos, entonces, esto es lo que quiere la serpiente, que lo veamos, que nosotros nos sintamos inferior para que no seamos alimento de la serpiente. Si usted está en Cristo, el segundo Adán, una masculinidad rescatada, para eso yo sé que el pastor Ricardo les ha hablado del libro de Efesios, una belleza de libro. Efesios no me coloca abajo. Efesios me coloca sentado en los lugares celestiales. Y Efesios tiene un texto que ahí está. Dice que el principado y potestad más grande del infierno está por debajo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo lo he dicho así, el hermanito que se convirtió el domingo simplemente supo decir: perdóname, Señor, yo quiero, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No sabe nada más. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Automáticamente se coloca por el rango más grande del infierno, que también Efesios lo dice. ¿Cuál es el rango más alto en el infierno? Los principados. Luego dice las potestades, luego los gobernantes, y abajo, abajo, por allá están las huestes. Y hoy hay una iglesia peleando contra las huestes. Por allá se bajan hasta allá para pelear contra las huestes. Yo digo: no, yo quiero estar con Cristo sentado. Yo quiero estar con Él, no peleando por allá abajo. O sea, miren esto. Esta es la posición. Y si usted ve, estamos en la mitad. No se me suba, porque lo bajan. No se me baje, porque se lo come. Permanezca en la mitad. Y lo lindo es lo último que le digo. ¿Qué pasa si usted es un hijo amado de Dios? Bueno, hay tres opciones. Usted no tiene a Dios, entonces usted es alimento de la serpiente, entonces la serpiente lo tiene arriba o abajo, si no está con Dios. Pero hay un problema: algunos aman a Dios y amando a Dios están desubicados. Están desubicados. Entonces, ¿qué hace Dios? Este está como muy arriba. ¿Usted qué cree que bíblicamente qué manda Dios? Segunda de Corintios nos dice: el aguijón, para que no te enaltezca sobre medida. Mi hermano, y el aguijón, entre más inflado esté, más daño le hace a la bomba. Yo puedo coger una bomba medio desinflada, le pongo el alfiler, se desinfla. Es más, pinche una bomba desinflada, no pasa nada, queda con el hueco, pero inflala, inflala, inflala. La proporción de tu destrucción con el aguijón será proporcional a la manera como te infles. Por eso yo digo: Dios, quiero mantenerme medianito. Quiero mantenerme medianito. Pero cuando el diablo me quiere arrastrar por alguna cosa, por alguna que suele suceder, que la esposa le diga: es que usted ya no da la talla. Usted le quedó chiquito el hogar. Usted es un pelele ahí. Eso duele al ego. No se me baje. Permanezca en la mitad para que no sea alimento de la serpiente. Hombría es seguir el ejemplo de Jesús, que no bajó para ser devorado, pero siendo Dios, no estimó el aferrarse a ser Dios. Fue siervo. Usted va a ver en el Evangelio según San Juan una escena que literalmente, cuando la entendí, no cuando la leí, yo la había leído muchas veces, pero cuando la entendí, yo lloré. Jesús preparándole un desayuno a sus muchachos. Que el rey, vengan, ustedes que tienen hambre, están pescando toda la noche, vea, estos pescaditos yo se los hice. Y la forma como les dice: hijitos. Oh, el rey es un ejemplo de que siendo Dios baja, pero baja no hasta arrastrarse. Él bajó hasta la mitad. Por eso la pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El propósito del campamento es ese: tratar de que tenga algunos conceptos para que podamos medio ubicarnos,
porque una de las cosas que Dios, tengo varios testimonios con el libro, después se los digo, pero yo he entendido durante todo este tiempo hablando a las parejas que el primero que hay que restaurar es al hombre. Y la primera restauración que hay que hacer en el hombre es ponerlo en el lugar donde debe estar, para que la serpiente no lo devore. Venga, póngase de pie. Vamos a hacer algo. Si se puede poner un fondo musical, es rico. Yo siempre cuando enseño, yo sé que la sola palabra, si a mí me dicen, y no quiere decir que no, y lo vamos a hacer, créame que lo vamos a hacer en el campamento, me pareció un programa divinamente inspirado. Nos sentamos con el pastor Ricardo y ya está el programa. Eso está bueno, hecho para todo, desde llorar hasta reírse. Eso está un buen programa. Pero el pastor Ricardo me pregunta, bueno, ¿y usted con la administración cómo es? Yo digo, dígame qué quiere. Pero entonces le dije algo. Una vez una hermana, yo di una enseñanza y me dijo, pastor, ¿usted no va a ministrar? Yo, entonces, venga, ¿y entonces lo que yo le estoy diciendo qué? Sí, primero le dije, primero es que yo no estoy dando lo mío, yo estoy dando la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no te ministró, entonces o soy yo el del problema o es usted el del problema. Porque la palabra tiene que ministrar, tiene que producir fuego en tu corazón, como los dos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras él hablaba. Algo tuvo que pasar. Pero me gusta algo también. El ruido del mundo nos ha quitado el Selah, el silencio. En los salmos se caracterizan por cuando dicen una verdad. ¿Qué es lo que decía? Alto, reflexión, silencio, Selah, mastica. Me gusta mucho cuando comparto la palabra, practicarlo, Selah. Ya no que oigas al pastor Wilson, de todo lo que te dije, no, usted no tiene que recordar todo. Ya el Espíritu Santo le va a recordar a usted qué es lo que específicamente tiene que recordar. Así que por ahí un momento esa verdad. Ahí en silencio, por un momento, deja que el Espíritu Santo con el bisturí y la palabra haga por ahí alguna circuncisión. Como dice el Salmo, como significa el número 8, que haga algún renacimiento por ahí, que te lleve a un nuevo nivel y a una nueva dimensión. ¿Qué te habló el Señor?